La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 18. La doctrina de la reconciliación. Bendiciones, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Soy el pastor Pedro Montoya. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar acerca del tema la reconciliación, la doctrina de la reconciliación. Surge precisamente porque estamos en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 9 nos describe la conversión de Saulo de Tarso, que eventualmente se constituye en el apóstol Pablo, y estamos deteniéndonos el tiempo necesario, el tiempo suficiente para poder conocer acerca de cuál fue la doctrina que estableció entre los gentiles el apóstol Pablo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque uno de los puntos doctrinales que hemos establecido dentro de esta enseñanza es de que la iglesia gentil nace precisamente por causa del ministerio del apóstol Pablo. Aunque antes del capítulo 9 habíamos visto ya algunos acercamientos de la iglesia de Jerusalén con los gentiles, no es sino hasta que el apóstol Pablo desarrolla su ministerio que entonces nace la iglesia gentil. La iglesia gentil nace por causa de una revelación que el apóstol comunica y no es el resultado o es el producto de la iglesia de Jerusalén, porque si usted lee la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, usted descubre que el apóstol tan pronto tuvo el encuentro de revelación con Jesús, el apóstol viaja a la Arabia, donde está el monte Sinaí, y aunque el relato no lo describe, entendemos nosotros que es para entender propiamente en qué consiste el mensaje del Evangelio. El apóstol en varias de sus epístolas describe que él recibió la revelación del Evangelio directamente del Señor. Por eso es importante esto que nosotros estamos estudiando, porque muchas veces no hemos ubicado correctamente, adecuadamente, en qué consiste el mensaje del Evangelio que llega a nosotros por intermedio, pues, del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que el apóstol proclamó? ¿Qué fueron los temas que el apóstol proclamó? ¿Qué fueron los temas que el apóstol estableció como el evangelio del reino de los cielos? Eso es precisamente lo que estamos estudiando. En la enseñanza pasada estudiamos acerca de la justificación y cómo por medio de la justificación el hombre adquiere nuevamente la comunión con el Padre. Esta noche vamos a estudiar, como lo acabo de mencionar, vamos a estudiar acerca de la doctrina de la reconciliación. Y, por supuesto, por medio de la doctrina de la reconciliación, poder entender en qué consiste la gracia, en qué consiste la santificación, en qué consiste la redención, que son términos que están establecidos dentro de los escritos del apóstol Pablo, pero muchas veces, aunque lo hemos leído, no hemos entendido propiamente a qué es exactamente que el apóstol se estaba refiriendo. Esto es el tema que vamos a estar estudiando esta noche. De nuevo, la recomendación, si usted tiene su Biblia a la mano, téngala para que vaya buscando los textos que vamos a ir estableciendo, sobre de los cuales vamos a ir desarrollando el entendimiento acerca de qué es la doctrina de la
reconciliación. Comenzamos entonces estableciendo en qué consiste la doctrina de la reconciliación. Por lo general, cuando hemos leído este tema, me estoy refiriendo al término reconciliación, por lo general lo que hemos creído es que se trata de una reconciliación, entiéndase, una restauración de la comunión que existió entre Dios y el hombre. Aunque la palabra nos está sugiriendo esto, tenemos que entender que la reconciliación se está refiriendo propiamente a volver a ocupar la posición que el hombre tenía antes de la caída en el huerto del Edén. Repito, por lo que significa la palabra reconciliación, muchas veces hemos creído de que se trata de una unión que se vuelve a restaurar, que quedó rota por causa del pecado. Y hemos creído que cuando hablamos de reconciliación o cuando leemos de reconciliación, nos estamos refiriendo a volver a la comunión con Dios. El término va más allá que esto. El término de lo que está hablando es de el hombre volver a ocupar la posición que tenía antes de la caída. Y quiero darle varios textos para que usted lo vea propiamente en la Sagrada Escritura. En el libro de Salmos, en el Salmo capítulo 8, en el versículo 5, el salmista David establece esta palabra, y quiero establecer una comparación en este momento. El salmista David dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, y sin embargo le coronaste de honra, de gloria, y todo lo pusiste se lo entregaste en sus manos. A lo que me quiero referir es a la primera parte. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero cuando vamos a el libro de Hebreos, en el capítulo 1, vea lo que dice el versículo 7, refiriéndose a los ángeles. Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, ponga atención, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En el mismo capítulo 1, el versículo 14 termina de esta forma: no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, refiriéndose a los ángeles. Hagamos una pausa para entender estos dos textos. En el Antiguo Testamento, cuando el salmista David compara al hombre con los ángeles, el salmista David dice, le hiciste un tanto menor que los ángeles. Un tanto menor que los ángeles. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, no encontramos esa misma posición del hombre con respecto a los ángeles. En el versículo 14 dice, no son todos, refiriéndose a los ángeles, no son todos espíritus servidores a los que serán herederos de la salvación. En la palabra, el menor sirve al mayor. Así es de que si en el versículo 14 está diciendo que los ángeles son espíritus ministradores, servidores al servicio de los herederos de la salvación, quiere decir que ahora no están por encima del hombre como se describió en el libro de Salmos, sino que están por debajo del hombre. ¿Cómo podemos entender esto? Esto nos está hablando de reconciliación. La reconciliación consiste en
devolver al hombre, devolver a la mujer a la posición que tenían antes de la caída. Y eso lo vemos en estos dos textos que yo acabo de señalar, Salmo 8:5 y Hebreos capítulo 1, verso 14 particularmente, donde se mira claramente que en el Antiguo Testamento el hombre está por debajo de los ángeles, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, los ángeles están por debajo del hombre restaurado, por supuesto. Y aquí, en esto, podemos ver la definición de lo que es reconciliación. Es devolver al hombre, no es solamente restaurar una relación que se había roto, no solamente es eso, es devolver al hombre, a la mujer, a la posición que tenían antes de la caída. Otro texto que quiero que lo leamos para que podamos entender acerca de esto mismo es Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24 y aquí se observa claramente. Se trata de el caso del hijo pródigo. Mire lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pongamos atención a lo que sigue. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es el caso del hijo pródigo. Todos conocemos esta parábola del hijo que pide la herencia y se va. Pero cuando ha malgastado todo y se encuentra pastoreando cerdos, él entra en conciencia y dice: en la casa de mi padre aún los jornaleros viven mejor de lo que yo estoy viviendo. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta es la conclusión de ese relato. Cuando el padre lo ve llegar, no accede a lo que el hijo le está diciendo, de que lo haga formar parte de su siervo, sino que el padre lo devuelve a la posición original, a la posición que tenía anteriormente de haberse ido. Esto es reconciliación, repito, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata, como muchas veces el término lo puede definir o lo puede sugerir, no solamente se trata de una relación que fue rota y que ahora se está restaurando. No se trata solamente de una relación rota y que se restaura. Se trata sobre todo de una posición que le devuelven al hombre, que le devuelven a la mujer la posición que tenía antes de la caída en el huerto del Edén. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra del Señor establece de que nosotros hemos sido reconciliados, tenemos que entender que el Padre, por medio de Jesús, nos ha colocado en la posición que nosotros teníamos antes. Por lo tanto, todos los atributos y todos los beneficios y todo lo que estaba dispuesto para el hombre le es devuelto. Le es devuelto, claro, por medio de la fe. Quiero revisar varios textos para que nosotros podamos ver precisamente esto establecido ya como doctrina en la Sagrada Escritura. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a leer en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el versículo 13 y versículo 19, del 13 hasta el 19. Dice: mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está, claramente la definición que acabamos de establecer. La reconciliación es devolver al hombre a la posición que tenía antes. Leo nuevamente: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y termino en el versículo 21, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es la definición de reconciliación. La reconciliación, repito, es bien importante poderla entender, consiste en devolver al hombre a una posición, a la posición que tenía antes de la caída, a la posición en la cual Dios lo ubicó en el huerto del Edén. Y esta primera definición, que la encontramos en Efesios capítulo 2, nos está a nosotros abriendo los ojos para que podamos entender realmente qué es y dónde es que nosotros estamos ubicados por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la reconciliación se hace por medio de Cristo Jesús. No puede llevarse a cabo una reconciliación sin o en ausencia de Cristo Jesús. La reconciliación es por medio de Cristo Jesús. Por eso es bien importante que cuando un hombre, que cuando una mujer comienzan en la vida de fe, lo puedan hacer precisamente arrepintiéndose de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó en sus vidas. No es el mensaje religioso, no es el mensaje religioso donde el hombre se le establece una condición. No, es precisamente el resultado del hombre de ver cuán gran amor ha tenido el Padre para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es poder ver el amor de Dios, y por amor yo comparo ambas situaciones, lo que era vivir sin Cristo y lo que es vivir con Cristo. Yo comparo ambas situaciones. Lo que vivía en el mundo era no solamente pecado, sino que también muerte y destrucción, y lo que vivo en Cristo Jesús es vida en abundancia, es bendición. Por lo tanto, entonces, ahora viene el arrepentimiento. Yo me arrepiento de todo aquello que hice anteriormente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta el gran amor de Dios que ha tenido sobre de mi vida. El arrepentimiento no es una condición religiosa, es el resultado del hombre de ver el amor de Dios manifestado en su propia vida. Yo desecho aquel estilo de vida, yo desecho todo lo que hice, yo desecho completamente. ¿Por qué? Porque viví alejado de Dios. Eso es la vida alejado de Dios. Y esto es precisamente la parte fundamental de la doctrina de la reconciliación. El arrepentimiento de todo aquello que hicimos cuando estábamos caminando en ausencia o alejados de Dios. Quiero que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 leemos desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, el Cristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente vino la reconciliación por uno,
así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. La reconciliación es el amor de Dios para con el hombre. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. La reconciliación es el amor de Dios para con el hombre. Nosotros venimos a Cristo Jesús no porque tengamos necesidades. Nosotros venimos a Cristo Jesús por el amor que Él ha tenido con cada uno de nosotros, que habiendo sido pecadores, Él dio, como lo dice el apóstol Pablo, Él dio a su Hijo y murió por nosotros. Allí mismo en el capítulo 5, el apóstol establece en el versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué consiste la reconciliación? ¿Cuál es el resultado de la reconciliación? La reconciliación es el proceso espiritual por el cual el hombre, cuando viene a Cristo Jesús y se arrepiente de todos sus hechos del pasado, el Espíritu Santo lo devuelve a la posición que tenía anteriormente, antes de la caída. Y con esto nosotros entendemos que el hombre recupera imagen y semejanza, recupera autoridad, recupera territorio, recupera gobierno, recupera los atributos que Dios le entregó en el huerto del Edén. Y todo esto por medio de la fe. Por eso es importante entender la doctrina de la reconciliación. Otro texto en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer en el versículo 18 hasta el 20. Todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. Esto es precisamente el resultado de la misericordia de Dios, que nos ha entregado la encomienda de reconciliar al mundo. Y esto no solamente de ministros, esto no solamente de pastores, esto no solamente de evangelistas, es la labor de todo hombre, es la labor de toda mujer que ha venido a los pies de Cristo Jesús. La capacidad de reconciliar a otras personas para llevarlas nuevamente a la posición que tenían antes de su caída. Por eso es importante que nosotros conozcamos y entendamos en qué consiste la reconciliación. No solamente se trata de una relación rota, no solamente se trata de una comunión que antes no existía. Se trata de ser ubicados nuevamente en una posición que perdió el hombre en el huerto del Edén. Una posición que le dio la autoridad sobre los demonios, una autoridad que le dio gobierno sobre el reino de las tinieblas. Por eso, nadie puede tener realmente autoridad sobre las tinieblas si no ha entendido en qué consistió la reconciliación. No es solamente el perdón de pecados, no es solamente el que el Señor olvidó todos los pecados y todas las cosas que hicimos. Es
el haber sido ubicados nuevamente en una posición de la cual realmente no teníamos ninguna posibilidad de volver a ese lugar. Es el caso del joven rico, es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo no tiene posibilidad alguna porque lo perdió todo, pidió la herencia y caminó alejado del Padre. Pero cuando él decide regresar, y ahí está el arrepentimiento, cuando él decide regresar, el Padre, movido a misericordia, y esta es la parte importante, movido a misericordia, el Padre lo ubica nuevamente en una posición, en la posición que tenía anteriormente de haberse ido de su casa. Y habíamos establecido en una enseñanza anterior que si había sido restaurado a su posición, iba a heredar nuevamente cuando el Padre ya no estuviera con ellos. Esto es la misericordia de Dios. Un texto más que quiero que leamos en Colosenses, en el capítulo 1, vamos a leer versículo 19 al 21. Estos textos son importantes precisamente porque no solamente nos damos cuenta de que el apóstol, este fue el tema principal del cual proclamó, del cual predicó en los distintos sitios a los cuales iba, sino que es importante para nosotros porque nos está presentando una puerta abierta para que nosotros podamos entrar por ella y podamos realmente ubicarnos en el lugar que Dios nos ha ubicado. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 19 hasta el 21. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él, por Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La reconciliación tiene beneficios. La reconciliación no es solamente ocupar una posición, y es una posición espiritual, no es solamente ocupar una posición, sino que tiene también beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la reconciliación? Acabamos de leer uno precisamente y es la santificación. La reconciliación trae santificación, trae redención y trae vida eterna. Vamos a Romanos capítulo 5, de nuevo, Romanos capítulo 5, voy a leer en el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación trae beneficios. ¿Cuáles son? Aquí comenzamos a ver los beneficios que trae la reconciliación. Santificación, salvación. Entiéndase salvación no como sinónimo de vida eterna, sino salvación se está refiriendo a salvos de la ira de Dios. Ya la ira de Dios no recae sobre un hombre, no recae sobre de una mujer que ha sido reconciliado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Repito, eres salvo de la ira que ha de ser derramada sobre de la tierra. Un caso que quisiera presentar, que es un caso claro, bien evidente, es el caso de Lot, cuando estaba viviendo en Sodoma, cuando estaba viviendo en la región de Sodoma y Gomorra. Conoce el relato. Los dos ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra y la región de las ciudades circunvecinas,
antes de destruir la ciudad, fueron a la casa de Lot y sacaron a Lot, a sus hijas, y sacaron también a la esposa de Lot. Y retuvieron por un tiempo, la caída de el fuego y el azufre, lo retuvieron hasta que Lot estuvo a salvo. Esto es un claro ejemplo de lo que significa ser salvos de la ira. La ira que es derramada sobre del mundo, sobre de ciudades, sobre de regiones, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la injusticia, por causa de la impiedad, así está establecido en la palabra, no cae sobre un hombre que ha sido reconciliado. No cae sobre de una mujer que ha sido reconciliada con Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la reconciliación? Acabamos de leer dos textos. Uno nos estaba hablando de la santificación. Vamos a leer otros en unos segundos. Y este otro texto, Romanos capítulo 5, versículo 10, nos está hablando de que somos salvos. Pero entiéndase muy bien, salvación no es una palabra sinónima de vida eterna. Muchos la toman como un sinónimo, no es sinónimo de vida eterna. La palabra salvación tiene que ver con lo que Dios envía sobre de esta tierra por causa precisamente de la maldad, de la perversidad, del pecado que se vive en las regiones, pero Dios guarda a los hombres y a las mujeres que han sido reconciliadas con Él por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando algo o alguna ira sea derramada en alguna ciudad, por causa de todo lo que el hombre hace en pecado, no va a recaer sobre de un hombre reconciliado, no va a recaer sobre de una mujer reconciliada, porque es precisamente el beneficio de la reconciliación. Esta es la seguridad que nos mueve a nosotros a actuar y a movernos con la libertad que el Espíritu nos entrega precisamente. Así que uno de los beneficios es que hay salvación de la ira, entiéndase, de la ira que Dios derrama sobre regiones, sobre ciudades, sobre países. Las cosas que acontecen es precisamente la ira de Dios que es enviada por causa de la maldad, por causa de la perversidad. Pero somos guardados de la ira de Dios, somos salvos de la ira de Dios. Vamos a otro texto. Romanos capítulo 6, en el versículo 22. Vea lo que dice, versículo 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Este texto nos está presentando varios beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio que nos está presentando? Somos librados del pecado. Esto lo tenemos que ver como tal. Somos librados del pecado. El hombre se guarda del pecado no por su propia decisión. La mujer es guardada del pecado no por su propia injerencia o por su propia voluntad. No vayamos a creer que el que no hayamos caído en una condición de pecado es precisamente porque nosotros nos hemos guardado de él. A veces, muchas veces, en realidad, así es que lo trabajamos. Así es que vemos el que somos guardados del pecado. Este texto nos está diciendo que uno de los beneficios de la reconciliación es precisamente que somos librados del pecado.
porque el enemigo va a buscar, va a intentar devolvernos a la posición que teníamos antes, sin Cristo Jesús, a muertos en delitos y pecados. Va a buscar por todos los medios que volvamos a esa situación. Pero el texto dice claramente que somos librados del pecado. Esto es un beneficio, hermanos, esto es un beneficio precisamente de la reconciliación. Quiero leerlo nuevamente, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. El hombre es guardado, hermano, la mujer es guardada del pecado precisamente por o como un beneficio de la reconciliación. Con esto nosotros nos estamos dando cuenta, hermanos, de la importancia de entender acerca de la reconciliación y de poderla mantener, por supuesto, entenderla y mantener y caminar por ella. Por eso el apóstol Pedro, cuando él escribe, él dice, hablando del hombre, hablando de la mujer en Cristo Jesús, vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois gente santa, vosotros sois linaje escogido, vosotros sois pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es la reconciliación? No es solamente una comunión o una relación que se había perdido, que se había extraviado por causa del pecado. Es el haber sido devueltos a una posición que teníamos antes. En la posición que el hombre fue creado, que la mujer fue creada en el huerto del Edén. Ahora creo que podríamos entender lo que el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Gálatas y dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque no lo vivo como una persona que está dejada a su suerte, lo estamos viviendo precisamente con la imagen y semejanza de Jesús en nosotros, lo estamos viviendo precisamente con la autoridad que Dios le entregó a Adán, donde le dijo, sojuzgad la tierra y sojuzgad a todo lo que está dentro de ella. La reconciliación es recuperar lo que el hombre perdió o lo que el hombre entregó por causa de la desobediencia. Esto es bien importante porque hay personas que desconocen del tema y están viviendo como personas con una fe, sí, que están viviendo con una convicción, pero viviendo en escasez, viviendo en situaciones deplorables, cuando el Señor nos ha devuelto la autoridad que le dio a Adán en el huerto del Edén. Otro texto, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, dice el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vea qué grande el beneficio de la reconciliación. En el texto anterior que leímos, nos estaba hablando de que el fruto de la reconciliación es la santificación y por fin la vida eterna. Hemos sido santificados por medio de la reconciliación, y aquí en este versículo
el Espíritu de Dios está corroborando lo que leímos en Romanos. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, observe, sabiduría, justificación, santificación y redención. Beneficios de la reconciliación. ¿Cuáles son los beneficios de la reconciliación? Aquí el Espíritu está estableciendo que uno de los beneficios es sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa santificación? Santificación lo que significa es que hemos sido sacados del mundo y puestos dentro del reino de Dios, dentro del reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Santificación es que hemos sido sacados. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba por ser entregado, hizo una oración al Padre. Y él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es santificación. Caminamos en el mundo, seguimos siendo ciudadanos de este mundo, pero el mundo no tiene ejercicio sobre nosotros. Hemos sido sacados del mundo, hemos sido guardados del mal, como lo leímos anteriormente en el texto de Romanos, que dijo que hemos sido librados del pecado. Estamos guardados del mal. El maligno no tiene gobierno, no tiene injerencia sobre cada hombre, sobre cada mujer que han sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hay otro término aquí que necesitamos conocer, que necesitamos entender. Al final dice santificación y redención. ¿Qué significa redención? Redención significa que el enemigo, Satanás, no tiene ningún derecho sobre nosotros. Lo repito, Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la deuda que el hombre adquirió ha sido cancelada. Eso es lo que significa redención. La deuda que el hombre adquirió por causa del pecado ha sido cancelada en Cristo Jesús. Y vamos a entrar ahora, por medio de este tema, vamos a entrar a conocer acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia de Dios? A veces hemos dicho que la justificación, la reconciliación, la santificación es por gracia, un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué realmente es la gracia? La gracia es un estado, y lo vamos a ver en unos textos a continuación. La gracia es un estado, no es una condición, es un estado donde el hombre es colocado y donde el enemigo no tiene ninguna injerencia en ese lugar. Vea de nuevo la última parte: más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La deuda que el hombre adquirió, la deuda que la mujer adquirió por causa del pecado ha sido cancelada. Por lo tanto, el enemigo no puede reclamar absolutamente nada sobre un hombre de Dios, sobre una mujer de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué en liberación hablamos acerca de derecho legal?
Si acabo de decir que el enemigo no tiene injerencia sobre el hombre, injerencia sobre la mujer que han sido reconciliados. Hablamos de derecho legal porque muchas veces en el desconocimiento en que operan las personas, entran en situaciones que tienen que ver con la vida pasada. Déjeme presentarle un ejemplo para poder establecer esto. El caso del pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud. El pueblo fue sacado de Egipto, pero Egipto siguió siendo parte de el corazón de aquellos que habían sido librados. Fueron sacados de los actos de Egipto, pero Egipto siguió viviendo dentro de ellos. Esto es precisamente lo que sucede con hombres y mujeres que, aunque han sido reconciliados, por no conocer lo que Dios ha hecho en sus vidas, siguen actuando, siguen viviendo, siguen decidiendo de las formas como actuaban, como decidían en el mundo antes de venir a Cristo Jesús. No conocen los beneficios de la reconciliación, no conocen los beneficios de la redención y siguen actuando de la misma forma. El mundo tiene que salir de nuestras vidas. No solamente nosotros salir del mundo, sino que el mundo tiene que salir de nuestras vidas. La forma de pensamiento del mundo tiene que salir de nuestras mentes. La forma de sentir del mundo tiene que salir de nuestros corazones. La forma de actuar, la forma de reaccionar, la forma de comportarse tiene que salir de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Tiene que salir. Y esto es lo que muchas veces le da derecho legal al enemigo. Porque las personas, para muchas personas, particularmente, venir a Cristo es entrar a una iglesia. Y lo digo con respeto, no estoy diciendo que no debas de entrar ni ser parte de una iglesia. Lo que estoy diciendo es que para muchas personas venir a Cristo significa estar dentro de una iglesia. Eso no es venir a Cristo. Venir a Cristo significa entender lo que Él ha hecho en ti, contigo y en ti. Venir a Cristo significa vivir una novedad de vida, no una vida seguir viviendo como se vivía antes. Hay personas que están dentro de una congregación, pero sin embargo su conducta sigue siendo la que tenían cuando estaban en el mundo, cuando estaban fuera de la iglesia. ¿De qué sirve entonces estar dentro de una congregación? Hay muchas personas que están dentro de una congregación, pero siguen pensando como se pensaba en el mundo, como pensaban anteriormente, como decidían anteriormente de venir a Cristo Jesús. ¿De qué sirve entonces estar dentro de una congregación si vas a continuar con los modelos de pensamiento, si vas a continuar con los modelos de sentimiento, si vas a continuar con los modelos de conducta que tenías anteriormente? Eso no es vivir o venir a Cristo, no es vivir la fe en Cristo Jesús. La reconciliación es entender que yo estoy viviendo una vida completamente nueva, una vida completamente diferente, que la desconozco, sí. Por eso tengo las Sagradas Escrituras, para conocer, para entender qué es lo que debo yo de hacer de aquí en adelante. Y cuando hablo de las Escrituras me estoy refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que conocer qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Ve? Entonces, habíamos dicho de que la gracia es un estado.
Cuando el hombre es reconciliado, es ubicado dentro de este estado, dentro de este espacio, es un espacio espiritual y el enemigo no tiene ninguna injerencia. Por eso debemos nosotros de renunciar a el viejo hombre, a la pasada manera de vivir, para que no le entreguemos derecho legal al enemigo para que siga obrando, para que siga actuando en nuestras vidas. ¿Cómo rompo el derecho legal? ¿Cómo rompo el derecho legal? Yo tengo que ir a deshacer todas mis acciones pasadas. Hay personas que dicen, bueno, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, eso es lo que dice la Sagrada Escritura, pero ¿qué significa realmente aquí todas las cosas viejas pasaron? ¿Qué significa? Significa que están olvidadas para Dios, pero que están deshechas para mí. Porque muchas veces, por no haberlas deshecho, voy a tener reminiscencias de esos hechos. ¿No fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Cuando se vieron que no tenían agua, cuando se vieron que solamente lo que tenían era maná, muchos se sentaron a extrañar y a evocar. Y eso está en la Sagrada Escritura. Nos acordamos de los ajos, nos acordamos de las cebollas, nos acordamos de lo que comíamos en Egipto. Reminiscencias. ¿Por qué? Porque no has deshecho tus actos, no has deshecho tus acciones, no has deshecho tu pasada manera de vivir. Está tan vigente como estaba antes de venir a Cristo Jesús. La reconciliación tiene y nos conduce a nosotros a entender, hombres de Dios, mujeres de Dios, que tenemos que ir sobre nuestro pasado y deshacerlo. Tengo que ir sobre mis hechos. Este particularmente, yo nunca debí haberlo hecho. Señor, yo me arrepiento y lo deshago, lo rompo, lo desecho completamente. Este hecho, yo nunca debí haberlo hecho. Señor, yo me arrepiento de este hecho y lo deshago, lo rompo, lo deshago, lo pongo bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. Y tenemos que ir por cada momento de nuestras vidas. Inclusive tendríamos que ir por cada hecho de nuestros antecesores, de nuestros padres. Mi padre nunca debió haber hecho eso. Me dejó una herencia perversa, me dejó una herencia malvada, me dejó un camino trazado y yo he caminado por él. Yo lo deshago, lo desecho, lo rompo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es deshacer la vieja pasada manera de vivir. Pero muchas veces, como hemos leído que las cosas viejas pasaron y que Él echó a la mar todas las cosas y que Él no se recuerda más, hemos creído que ya para nosotros está todo bien y que no debemos hacer nada más. Entonces, ¿por qué vienen los recuerdos? Entonces, ¿por qué vienen las reminiscencias? Entonces, ¿por qué vienen las cosas que queremos volver a repetir? Es que para Él están olvidadas, sí, están olvidadas para Él, pero para nosotros están vigentes. Hasta tanto no las deshagamos una por una. Este camino, esta ruta, yo nunca la debí haber tomado. Yo nunca debí haber ido a ese lugar. Señor, yo me arrepiento, yo lo deshago, yo lo rompo. En el nombre de Cristo Jesús. Esto es la autoridad que nos entrega la reconciliación. Esto es vivir en la gracia de Dios. No es solamente decir y confesar, por la gracia de Dios yo soy salvo. Por la gracia de Dios yo soy salva. Por la gracia de Dios yo tengo vida eterna. No basta, no consiste realmente. La vida de fe no consiste en eso.
no es un confieso, no es un decreto, no es un declaro, no se trata de eso. La fe es una acción. La fe no es una confesión, la fe es una acción. Si en algo hubiere yo defraudado, yo lo devuelvo con él 4 tantos. Yo tengo que deshacer mi vieja pasada manera de vivir. Yo tengo que romper mis actos. Yo tengo que romper todas las cosas que hice. ¿Sabe que una de las formas para romper la pasada manera de vivir es precisamente la confesión? Sí, la confesión. Yo lo confieso, yo lo saco a la luz, yo lo denuncio. Me da vergüenza. Eso no es agradable. Decir lo que hice es vergonzoso, pero yo lo saco a la luz, precisamente porque yo quiero romper el derecho legal que yo mismo le entregué a Satanás por esa forma de vivir. Cuando el hombre es reconciliado y es santificado, precisamente como beneficio de la reconciliación, es ubicado en un estado. ¿Cómo se llama ese estado? La gracia. Es ubicado en la gracia, donde el enemigo no puede entrar. Pero es importante conocer acerca de esto para deshacer los derechos legales que le hemos entregado y que muchas veces le hemos validado al enemigo para que siga actuando. Y aquí entonces entramos con el tema de la redención. Toda deuda ha sido pagada, toda deuda ha sido cancelada. Eso es lo que significa redención. No puede venir a reclamar el enemigo nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo Jesús, el hombre, la deuda del hombre, la deuda de la mujer fue cancelada en Cristo Jesús. Bien, vamos a Efesios, porque estos términos nos están conduciendo a que entendamos qué es la gracia. En Efesios capítulo 2, vea lo que dice el versículo 5, Efesios 2, 5, y leemos hasta el 9. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Vea que todo este versículo nos está hablando de la definición de reconciliación. Hemos sido devueltos a la posición. No es solamente una relación que se restauró, no solamente es eso. Va mucho más allá, es ser ubicado, ser devuelto a la posición. Aquí lo hemos leído. Y juntamente, leo el versículo 6, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un estado. No es una condición, es un estado. Es un estado espiritual. Es un estado espiritual donde el hombre se mueve, el hombre reconciliado, donde la mujer reconciliada se mueve, aunque esté caminando por las calles perversas, aunque esté caminando por las calles malvadas de la ciudad donde está viviendo. El mal no te alcanza, has sido guardado del pecado. La perversidad no te alcanza porque has sido guardada del pecado. Esto es la gracia. La gracia no es solamente una condición que me aplica a mí, en mi cuerpo. No es solamente una condición, es un estado. Camino en medio de ese estado, establece gobierno, establece territorio, establece una región donde yo puedo estar libre de todo lo que el enemigo lanza en contra
en contra del hombre, en contra de la mujer. Pero es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque no creamos que si no hemos renunciado a la pasada manera de vivir, vamos a recibir todos estos beneficios. Todos estos son beneficios de la reconciliación. Repito, todos estos son beneficios de la reconciliación. El Padre nos demanda que nosotros nos deshagamos de la pasada manera de vivir, para que entonces podamos disfrutar de la gracia del Señor. Otro texto que quiero que leamos se encuentra en Romanos capítulo 3, en el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, reconciliados por medio de la gracia que es a través de Cristo Jesús. Y esto nos está haciendo entender a nosotros precisamente cuál es verdaderamente y cómo es la vida de fe en Cristo Jesús. Se da cuenta que la vida de fe en Cristo Jesús va más allá que una confesión, va más allá que ser parte de una congregación, va más allá, es una vida plena, es una vida plena, es una vida de plenitud, es una vida de autoridad, es una vida de gobierno, es una vida de estar por encima de las circunstancias, por estar encima de todos. Y esto es precisamente lo que significa la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Un texto más quiero dar en Romanos capítulo 5. El capítulo 5 de Romanos es un capítulo que tiene mucho contenido doctrinal. Vea el versículo 15, desde el 15 hasta el 21. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino por un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesús, el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán en abundancia. El caso del hijo pródigo. El caso del hijo pródigo nos está precisamente ilustrando esto que está establecido. El joven tomó la parte de su herencia, se fue y la malgastó, pero cuando regresa y el padre lo devuelve a la posición original, a la posición que tenía antes, ese acto significó que el hijo volvería a tener una nueva herencia cuando el padre ya no estuviera con ellos. ¿Entiende ahora por qué el hijo mayor se molestó, se enojó? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque le estaban quitando parte de la herencia de él para darle al hijo que había regresado a su casa. La gracia de Dios consiste en vivir en esta tierra de escasez, vivir en esta tierra de penumbra,
vivir en esta tierra de desgracia, pero vivirla como si viviéramos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. La gracia consiste en vivir aquí, no más allá. Vivir aquí como si estuviésemos viviendo en el reino de los cielos. Eso significa la gracia. La gracia no es solamente un don gratuito, no es solamente un regalo, como muchas veces lo hemos definido. No es solamente el que no hiciste nada para tener este beneficio. La gracia significa vivir en este mundo de escasez, vivir en este mundo de desgracia, vivir en este mundo de caos, como si estuviésemos viviendo en los cielos, en el reino de los cielos. Hemos leído y hemos hablado acerca de que tendremos una mansión en los cielos con calles de oro, mar de cristal. Muchas personas lo han citado. Quiero decirte, eso es la gracia. Vivir aquí como si lo estuviera viviendo ya allá en los cielos. Eso es la gracia. Porque si seguimos viviendo en el desastre que teníamos antes, si seguimos viviendo en la escasez que teníamos antes, si seguimos viviendo en la desgracia que teníamos antes, ¿a qué vas a llamar gracia entonces? Ve que no hemos entendido muchas veces lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. Gracia es vivir en medio de todo este desastre, vivir como si estuviésemos viviendo en el reino de los cielos. Ejemplos bien claros. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, cayeron 10 plagas. Mire qué importante. Las primeras plagas afectaron tanto a egipcios como a hebreos. Pero cuando las plagas fueron incrementándose, Dios hizo separación. Cuando vino la plaga de las tinieblas, en Egipto había tinieblas, pero en el campamento de los hebreos había luz. Cuando vino la muerte de los primogénitos, en Egipto había muerte, en el campamento de los hebreos había vida. Eso es gracia. Vivir en la gracia significa no vivir bajo las circunstancias, significa no vivir bajo las condiciones del mundo, significa vivir bajo lo que Dios ha establecido. No con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es gracia. Si Dios dijo que Él es nuestra provisión, ¿por qué yo tengo que buscar recursos para que la provisión llegue? Si Él dijo que Él es mi sustento, mi salud, ¿por qué nosotros vamos a estar confiando en recursos alternos? Eso es gracia, pero muchas veces nos es necesario que nosotros podamos entender más acerca de lo que la palabra del Señor establece. El tema de la reconciliación es, la doctrina de la reconciliación, es devolver al hombre a la posición, devolver a la mujer a la posición que tenía antes de la caída y devolverle todos los atributos, devolverle todos los beneficios, devolverle las autoridades, devolverle todo, la imagen y semejanza que Dios le entregó al hombre, para que por medio de la reconciliación podamos nosotros ser justificados, podamos nosotros ser santificados, podamos nosotros ser redimidos, podamos ser salvos de la ira, podamos ser librados del pecado, podamos obtener la vida eterna. Así es que
en la enseñanza de hoy hemos sido expuestos a la revelación de la reconciliación, lo que significa la reconciliación. No es un término solamente que debemos de saberlo definir, es una novedad de vida, una nueva vida. Vivimos sobre de esta tierra, pero con los principios y beneficios del reino de los cielos, para que entonces la honra, la gloria sean dadas a Dios, porque esto solamente Dios lo puede hacer. Padre, esta noche te doy gracias por tu gracia. Gracias, mi Señor, porque nos has hecho vivir en tu gracia, y lo que significa tu gracia es haber sido librados del mundo y de las condiciones del mundo y de lo que el mundo establece para que podamos o para que el hombre pueda vivir. Te doy gracias, mi Señor, por tu misericordia, porque todo esto es producto de tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque esto solamente es obra tuya, por medio de la sangre de Cristo Jesús. A ti y solamente a ti, Señor, la honra y la gloria. Y caminamos, Señor, en esta revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.